Bien, pues hoy tenemos, como dice el título del flyer que les envié, tenemos una fiesta oficial, la fiesta de la promulgación, así se llama, de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la Ciudad de Querétaro, en el teatro principal, hermosísimo, estilo clásico. 5 de febrero. 5 de febrero. Entonces he decidido no honrar la Constitución, porque primero me matan que honrarla, porque estoy completamente en contra de toda la Constitución. Mi padre escribió un libro formidable que espero que algunos de ustedes o muchos quieran adquirir, que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación mexicana. ¿Sí? Destructora de la nación mexicana. Vamos a explicar el por qué mi padre quiso darle ese título tan lacerante, tan doloroso, tan terrible, a un estudio muy extenso que él hizo sobre la historia de cómo se hizo la Constitución y cuál es el contenido principal de eso que yo llamo, y lo vieron en el flyer los que lo leyeron, la prostitución de 1917, porque es una obra prostituyente, hecha por prostituyentes, no por constituyentes. Cada vez que subo hacia la casa de ustedes, por el periférico, por una avenida que se llama Constituyentes, le digo, sí, por prostituyentes. Por ahí nos vamos, por prostituyentes. Porque vaya prostitución que hicieron de esta nación con esa malhadada, luciferina y antimexicana Constitución. Quiero comenzar por diferenciar algunos términos. Ojalá alguno de ustedes pueda contestar, lo cual le traería como consecuencia el obsequio de alguno de mis libros por contestar en menos de 10 segundos. ¿Cuál es la diferencia entre laicismo y laicidad? Que el laicismo es el ateísmo, ¿no? La promoción del ateísmo por el Estado, y la laicidad es que el gobierno no intervenga en los asuntos de la Iglesia y la Iglesia en los asuntos del Estado. Excelente respuesta. Un aplauso para Héctor, por favor. Felicidades, Héctor. Bien, pues te mandaré mi catálogo para que escojas un libro que te enviaré por PDF. Repetir, porque ya nos los han dicho muchas veces y no se me queda. Podrán repetir. A ver, repite, Héctor, para todo el grupo, a ver si con tus palabras sencillas se logra grabar en el cerebrote noble y ávido de sabiduría de Anita Betanzo. Diferencia entre laicismo y laicidad. Que el laicismo busca más bien el sometimiento de la Iglesia al Estado, o la promoción del ateísmo desde los aparatos gubernamentales, desde las instituciones públicas. En tanto que la laicidad es la sana relación que puede existir entre el gobierno y la Iglesia, que el gobierno no intervenga en las cosas de la Iglesia y que la Iglesia no intente dominar tampoco en los asuntos del gobierno. ¿Correcto? A ver, Anita, repítelo con tus propias palabras. Sí, creo que ya entendí. Adelante, o sea, Anita. Laicismo es pues una cosa, se puede decir que confrontativa, por decirte, entre la Iglesia y el Estado. Bien. O sea, es una confrontación. En cambio, la laicidad es una armonía entre la Iglesia y el Estado. Correcto. Que debiera ser. Pero nada más yo haría una pequeña corrección, Anita. No Ajá. es exactamente una confrontación,
sino lo que el Estado busca es el sometimiento Sí, de la Iglesia sometimiento. al Estado. De la Iglesia al Estado, exactamente. Y en cambio, en la laicidad, no es así, es al revés totalmente. No es que sea al revés, es una que relación zapatero a tus zapatos. Sí, una relación sana entre la Iglesia y el Estado, pero cada quien a lo que tiene que hacer. Exactamente, sin que ninguno de los dos invada el terreno del otro. Exactamente. Y sin coartar la libertad Sí. de movimiento, de acción, de creencia y todo el concepto de libertad completo. Eso, Sí. por eso se llama sana laicidad. Sí. Bueno, Bien, muchas gracias. bien, Anita, espero que ya no se te olvide nunca. Pero Ahora bien, si hiciéramos un balance o una campana de Gauss, dando una calificación a México, en donde le vamos a dar un puntaje al laicismo y un puntaje a la laicidad de la Constitución, ¿cuál puntaje sería el correcto? Laicidad igual a, laicismo igual a, en la Constitución. ¿Cuál sería el marcador? Un número del 0 al 100. Ajá. No, pues tenemos de laicismo, tenemos como un 99%, ¿no? sí, creo que Te sí. quedaste a una centésima de la respuesta correcta, Héctor. 100%. El marcador es 100. Sí. El marcador es 100-0. Sí. Todos los artículos de la prostitución, ¿sí?, apestan a infierno. Sí. Todos, sin excepción. Claro, unos más y otros menos. Algunos son como neutros o no demasiado incisivos. Pero el peor de todos, el peor artículo de la prostitución, adivinen cuál es. También pregunta con premio. Tú ya no participas, Héctor. A ver, el peor de todos. El referente a qué ámbito, a qué asunto. ¿A la educación? ¿Quién dijo educación? Yo, Jorge Alberto. Jorge, muy bien contestado, tienes tu premio. El que Muchas se gracias. refiere a la Constitución y termina tu buena contestación diciéndome qué número de artículo es. Es lo que ya no me acuerdo. Bueno, sí, no me acuerdo de para todos, el tercero. El tercero, sí. El Te iba a tercer decir más artículo que- de la no, Constitución dice, la educación será laica y todos los niños de México serán educados en el laicismo, en la escuela oficial. Y además será gratuita, lo cual es una gigantesca mentira, porque no es gratuita. No hay nada gratuito en la tierra, ni el aire que respiras es gratuito. Mucho Lo menos pagan el nuestros agua que te impuestos. bebes. ¿Perdón, Anita? La pagan nuestros impuestos. Exactamente, la pagan esos impuestos. Así que miente la Constitución y los prostituyentes al decir que será gratuita. Es una inmensa mentira. Además, en calidad académica, considerando todas las naciones del continente, ¿qué lugar ocupa México según las autoridades educativas de nivel mundial? En calidad académica, ¿qué lugar ocupamos como país en calidad académica según organizaciones de alcance global? Yo creo que el último. Correcto, Anita, el último. Por debajo de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, estamos peor que cualquier país centroamericano o república bananera. Nada más con leer ese texto único dice uno, qué horror. Exactamente. Así que díganme entonces qué hay que celebrar. ¿Pompas fúnebres? ¿Así sepultaron a México?
La destrucción de México. ¿No? La destrucción de México. Por eso digo en el artículo que escribí y que les voy a mandar, es un artículo donde que lo saqué de mi libro de Solo la persona virtuosa es feliz, que a su vez es un artículo en un 50 o 60% nutrido por mi papá, cuando él todavía vivía, allá por finales del siglo pasado. Revisó mi libro y me dijo que valía la pena incluir un capítulo, completo con una crítica formal de la Constitución. ¿Por qué? Le pregunté, ¿y por qué? Sí, estoy de acuerdo, pero explícame por qué. Desde tu punto de vista, explícame el motivo por el cual vale la pena hacer esta crítica. Y me dijo, ¿cuál ha sido, hijo, y cuál sigue siendo la verdadera intención oculta en la doble agenda de las sectas masónicas para destruir a la Iglesia y descristianizar a la sociedad mexicana? Y sin temor a equivocarse, añadió, basándome en las evidencias, en las evidentes traiciones de los otrora pecadores panistas, priistas, perredistas, etc., predicadores de los principios de dignidad de la persona, solidaridad, bien común y subsidiariedad, no les creo nada, porque sus obras son radicalmente opuestas a la dignidad de la persona, la solidaridad, el bien común y la subsidiariedad. Y entonces así se puede afirmar que los masones mexicanos, o antimexicanos, mejor dicho, dueños ilegítimos de la nación mexicana desde hace 2 siglos, han logrado, desde la caída de Iturbide, exactamente, hace 2 siglos, han logrado que se cumpla un protocolo diabólico, oculto, pero ahora ya demasiado evidente, en los hechos que ya marcan nuestra triste historia. Y luego me dice, cuando vino a México el Papa Benedicto XVI, tuvo el enorme valor, el Papa Benedicto XVI, que no ha tenido Francisco, no lo ha tenido, de denunciar el laicismo en España, en Francia, en Alemania, en toda la Unión Europea y en México. Y pidió expresamente a las autoridades de aquella época en la que él vino no arrinconar a Dios, no arrancar a Dios del corazón de los niños mexicanos. Bueno, lo diré de manera más apropiada para que no se enojen, porque no digo las y los, la niñez mexicana. En esa visita, el Papa condenó el aborto y la eutanasia durante la misa de la tarde en la que estuvo. En su visita hubo un desplegado de seguridad de 6,000 agentes cuidando al Papa. Y luego, cuando fue a España, afirmó en Santiago de Compostela que se necesita una reevangelización y denunció el brutal enfrentamiento entre la fe y la posmodernidad europea y abogó por un encuentro entre la fe y la laicidad. He pensado, dijo el Papa, en el mundo entero, pero sobre todo en Occidente. Occidente es toda Europa, desde Ucrania hacia la izquierda, y todo el continente americano, norte, medio y sur. Por lo que hay que renovar la fe, pidió el Papa, quien dio así un tirón de orejas a todos los gobiernos de todo el mundo hispánico. Y también incluyó a la República Checa y al Reino Unido en aquella ocasión. Desde la cúpula, continúo con lo que me decía mi padre, desde la cúpula del poder planetario, un rabioso anticlericalismo dio origen en España a la guerra civil y en México a la guerra cristera. Por lo que es urgente y absolutamente necesario evitar un nuevo enfrentamiento. La guerra civil en España costó 1 millón de muertos y la guerra cristera en México por el estilo, un poquito menos tal vez.
Y aunque muchas personas han aplaudido al Papa donde quiera que se presenta, lo mismo que él, Benedicto XVI y San Juan Pablo II, han comentado que lo aplauden mucho, pero que los católicos de Occidente no siguen las enseñanzas de Cristo. Se contentan con gritar porras, con echar vivas, con hacer olas en los estadios, pero no cambian su modelo de vida. ¿Por qué menciono todo esto? Porque aunque Ratzinger, el Benedicto XVI, condena explícitamente el aborto y la eutanasia y todas las amenazas y ataques a la dignidad de la persona, condenó el aborto y la eutanasia y afirma que el continente, que las naciones europeas y las naciones occidentales, a pesar de la tecnología, a pesar de la civilización y a pesar de la cultura, ha de abrirse a la trascendencia e incrustar a Cristo Redentor en la médula de sus respectivas constituciones. Curiosamente, parece que solo recientemente, en lo que va de esos últimos, 200 años, después de la Revolución Francesa, solo hay un presidente en este lado del Atlántico, en América Latina, Norteamérica y Sudamérica, solo hay un presidente que ha consagrado a Dios su gobierno, que ha jurado sobre 2 Biblias y que ha dicho que lo más importante es Dios, la familia, la patria, la libertad, la religión y la vida. Y por esa razón el señor Trump podrá tener todos los defectos neuróticos que quieran, pero con este apego suyo a las verdades universales que predicaron los papas, Benedicto XVI, San Juan Pablo II sobre todo, sobre estos temas, me quedo con él. ¿Qué quisiera yo un presidente como él para México? O Yo como también. Milei en Argentina, o como Víctor Orbán en Hungría, pero no tienen la fuerza y el impacto que tiene Donald Trump con sus tremendas declaraciones. Como si él hubiera escuchado las propuestas de los papas que he mencionado y las estuviera obedeciendo como si fuera el mejor católico. Un alto funcionario del Vaticano dijo así lo dijo, Mr. Trump ha resultado ser mejor apóstol que gobernante. Ha resultado ser mejor apóstol que los obispos y cardenales que deberían ocuparse de lo que él se ocupa. Terrible crítica. Todo esto viene a cuento porque finalmente, ¿de dónde viene el desastre mexicano? Una palabra. Una sola palabra basta para entenderlo. La laicidad. No, el laicismo. El laicismo ateo. El laicismo materialista. El laicismo antieclesiástico. El laicismo que separa a la iglesia y la somete a los dictámenes de los poderosos. Qué pena, pero así es. A su vez, también tengo que comentar mi anhelo, que espero compartan conmigo, y sería la inclusión en la Constitución mexicana, que entonces sí sería mexicana, del hecho religioso como algo fundamental en la vida de cualquier ser humano. San Juan Pablo II y Benedicto XVI transmitieron a todo el mundo, urbi et orbi, a la ciudad y al mundo, la ineludible necesidad de un diálogo permanente para que los laicos entiendan que debemos dar muerte al laicismo y entronizar una sana laicidad en lugar del maléfico laicismo, y que para resolver el enfrentamiento entre la fe y el secularismo, el Estado no puede obligar a los católicos a que lo sean solo dentro de sus casas o dentro de los templos, porque solo con las leyes neutrales
de los grupos confesionales y las personas podrían alcanzar el pleno desarrollo de su libertad de conciencia. Solo dentro de una sana laicidad podrían curarse las graves patologías que llevan a la religión a convertirse en un fundamentalismo irracional y a aislar a la razón de sí misma para producir monstruos. Ni fe sin razón, ni razón sin fe. Fe sin razón es fanatismo. Razón sin fe es soberbia. Fe racional, cultivada y sostenida por la revelación y por el magisterio de la Iglesia, es lo que no tenemos en nuestra Constitución. Y por lo tanto, todos los males sociales, económicos, poblacionales, políticos, de sanidad, de narcotráfico, de violencia, en la que somos campeones mundiales, ¿en dónde se originan? En el laicismo ateo que tiene la Iglesia amordazada y sujeta. Yo personalmente confronté hace algunos años a Monseñor Carlos Aguiar Retes y le dije, en Catedral Metropolitana, ¿por qué no habla su eminencia? ¿Qué se lo impide? ¿Que no tiene usted vocación al martirio? ¿Y sabe qué me contestó? Se dio la media vuelta y se fue. No me contestó nada, porque no podía contestarme. Como que las fuerzas del mal se han ensañado contra las naciones occidentales, sobre todo las de habla hispana, mucho más que en otros siglos, y contra los hijos de España, que fue la que evangelizó a muy diversas y numerosas naciones, creando la cultura humanista y cristianocéntrica más poderosa, más famosa y más hermosa de toda la historia de la cristiandad de España. Ahora, por supuesto, España es otra cosa. Ahora es la España de las actrices y actores que reniegan de haber sido bautizados, que tienen un rito contra el bautismo, un rito satánico para desbautizarse. ¿Sí? ¿No lo sabías, Cristi, por lo que veo? No, Bueno. desbautizarse. Desbautizarse. O sea, renegar de haber sido bautizados, pero de modo solemne. En una antaiglesia y delante de la imagen de Baphomet, el diablo. Porque no contentos con solo antibautizarse, le rinden culto a Satanás, que les tiene prometida la felicidad, el dinero, la fama, el poder, la fortuna y la salud y la vida, según ellos. Menuda sorpresa se van a dar cuenta, se van a llevar cuando estén 3 metros bajo tierra. Todo lo que creían resultó fuego fatuo, inmenso engaño. Por eso nuestra obligación como católicos de difundir que esta fecha es una fecha fúnebre, que no podemos celebrar los católicos, porque ha dado origen al peor crimen contra una nación, que es arrancarle su corazón cristiano para volverlo prácticamente ateo. Vamos a ver. Hay un protocolo que escriben los masones hablando del tema. Dicen: fíjese el protocolo, fíjese lo que dice, lo voy a leer muy despacito para que traten de captarlo, aunque lo van a tener en su WhatsApp. Dicen los masones cuando escriben esta constitución, tendremos unos representantes públicos, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, presidentes, que ejerzan sus cargos desde los principios de libertad e igualdad para toda la ciudadanía,
de forma tal que cuando actúen en calidad de tales, lo hagan desde la universalidad y la neutralidad, y en ningún caso desde la confesionalidad católica. ¿Cómo la ven? Queremos una escuela, artículo 2, gratuita, pública y laica, pero no solo, realmente materialista y atea. Es letra escrita por ellos, por los prostituyentes de 1917, y que el público no conoce. ¿Quién conocía ese protocolo? No, yo no. Nadie. Es la primera vez que yo lo doy a conocer, porque lo acabo de encontrar hace unos meses, entre los libros que me heredó mi padre. Repito, queremos una escuela gratuita, pública y laica, pero no solo, realmente materialista y atea, que borre para siempre todas las huellas del cristianismo, particularmente en la niñez y la juventud mexicanas, pues de esa forma podremos perpetuarnos en el poder, aunque cambien los nombres de los partidos que vayan alternándose como gobernantes. Impediremos la presencia de nuestros representantes políticos en calidad de tales en los actos pertenecientes al culto católico. Esta prohibición no aplica para las demás confesiones, o sea, manga ancha al protestantismo, debiéndose dar particular relevancia a las de carácter indígena y apoyo a lo esotérico. Cuarto camino, New Age, meditación trascendental, piedras, acupuntura, toques de magia, sahumerios como el que recibió el malo en el Zócalo, o la misma Fraude Sheinbaum también en el Zócalo, sahumerios con indígenas. Todo eso está apoyado por el protocolo masónico. Fíjense, dice todavía otra cosa más. Queremos una relación ficticia entre el Estado mexicano y el Vaticano, en tanto avanzamos en los procesos de descatolización del pueblo. Continuaremos realizando la expropiación del patrimonio artístico, cultural de origen eclesiástico. Apoyaremos una judicatura, una Suprema Corte de Justicia de la Nación que, sin dejarse llevar por sus ideologías católicas, dicten sentencias acordes con el Estado anticonfesional proclamado en la Constitución. Ejemplos: que declare la constitucionalidad del matrimonio homosexual y el derecho de los gays a adoptar hijos, la legitimidad del aborto en todos los casos, el derecho al suicidio, el divorcio expedito y a todas las libertades que desde su fundación ha impedido o condenado la miserable, odiosa Iglesia Católica. ¿Quién había oído esto? ¿No? Protocolos masónicos previos a la redacción de la Constitución. Queremos un Estado no solo aconfesional, sino ateo, que no espante a las conciencias escrupulosas, que aún sufren varios de los nuevos aspirantes al poder, sino que los vaya seduciendo. Fíjense, que los vaya seduciendo, y que al final se dé en ellos la apostasía respecto de Cristo. Apostasía que sea la garantía de nuestra capacidad para gobernar. Apostasía que sea la garantía de nuestra capacidad para gobernar. Habremos de aniquilar a la Iglesia Católica porque ella es la enemiga natural no solo de la libertad humana, sino de la propia vida humana. Este protocolo masónico está escrita con tinta invisible para el pueblo llano. Es el fundamento del verdadero origen de la infinidad de males que nos han caído desde el masón Santón Benito Juárez, que persiguió a la Iglesia y comenzó la demolición de la familia. Su herramienta neutrónica, el laicismo ateo, que ha dirigido e inspirado
los afanes de la masonería incrustada en el Estado mexicano. Engendro de Lucifer. Ser Dios expulsando a Dios. Es la máxima aspiración masónica. Ser Dios expulsando a Dios. Ya he narrado en algunas otras ocasiones, hace años, una anécdota con alguien a quien yo consideraba un gran amigo mío. Y voy a decir su nombre porque quiero que le llegue el marrazo. Gerardo Monjardín. Le dije, oye Gerardo, ¿y tú crees en Dios? En una conversación, en un café Sambor, cerca de la torre de Marina Nacional de Pemex. Y me dijo, sí, yo creo en Dios. Pues qué raro se me hace que me contestes eso porque tienes muchas prácticas ateas. No, Juan Bosco, lo que tú no has entendido es que yo soy Dios. Ah, New Age. Yo soy Dios. Es New Age. Porque yo he roto con las cadenas de la Iglesia Católica. Porque yo he roto con la ética católica. Porque es la peor esclavitud que un ser humano puede tener, el no poder hacer con su cuerpo lo que quiera. Y siguió su discurso. Yo estaba atónito. Claro, me quedé callado porque no quería armar un zipizape. Al final le dije, Dios te acompañe, pero tú no eres Dios. Me despedí con la mayor cordialidad que pude. Esto fue hace unos 22 o 23 años y no lo he vuelto a ver nunca, ni quiero volverlo a ver jamás. En todo caso, a veces pido por su salvación. Pero yo soy Dios, fue su respuesta. Así que ser Dios expulsando a Dios nos ha acarreado una tragedia tras otra. Esto explica ante todo los centenares de miles de crímenes que recorren toda nuestra historia de los 2 últimos siglos y particularmente de los 7 últimos años, desde la llegada de Malo al poder. Con énfasis especial en el origen psíquico y antropológico de la sanguinaria narcoguerra, que cual feto perseguido por la legra del cirujano realiza el gobierno federal sin aplicar ese principio indiscutible, que la victoria no se alcanzará con balas, sino en todo caso con la recuperación del sentido trascendente de la vida, la religión revelada, asesinada por nuestra prostitución destructora de la nación. Cuando menos en México, la solución capaz de detener la violencia del crimen organizado consistiría en una serie de procesos reevangelizadores, obligatorios en todos los ámbitos y niveles educativos y académicos, a la par con el combate inteligente de nuestros recursos financieros lavados imbricados en el narcosistema. ¿Por qué el narcoestado se ha vuelto invencible? Porque además de disponer de un presupuesto de 7 billones de pesos, dispone de una cantidad muy superior aportada por el narcotráfico. Tómenlo en cuenta, por favor. El tamaño del adversario. Los crímenes del laicismo se han dado en todas las naciones de esencia cristiana, principalmente en España y en Francia. Hoy Italia se está salvando gracias a su primera ministro, Giorgia Meloni. Mis respetos para esa heroína. Hungría se está salvando. Probablemente Polonia también. Pero España y Francia, otrora los principales campeones militares e ideológicos del catolicismo, hoy se baten en una vergonzosa retirada. Vamos a ver cómo terminar el tema. Permítame un segundo. Efectos del laicismo en México.
Gracias al laicismo fuimos construyendo un esperpento de sociedad, desgarradora y profundamente injusta, dividida, derrotista, en la que crecen juntas la miseria y la opulencia obscena, en donde son simultáneos el desprecio y la sumisión, y en donde la corrupción de lo que era lo mejor, la mujer y la familia, suelen ser ahora lo peor. Aquella, la mujer, por exhibicionista y ligera, una carga pesada, y esta por desintegrada y violenta. Esta dramática dicotomía perenne de triunfadores y derrotados, posmodernos y tradicionalistas, sumisos y despreciativos, es el alma nacional a principios del tercer milenio. No es posible celebrar un auténtico debate con juicios ni con cartas marcadas. Por eso hay que desenmascarar los prejuicios anticatólicos que encierra la Constitución en la ferocidad de su laicismo. Se impone una idea inicial. Es falso que la religión en general, y particularmente la fe católica, como lo dice la Constitución, en los protocolos previos, sea propia de mentes primitivas, irracionales, anticientíficas y proclives a la intolerancia y el fundamentalismo. Nada más falso que eso. La religión no es una molestia pública, como lo dicen los masones que la escribieron, comenzando por Benito Juárez y absolutamente casi todos los presidentes, con excepción de Miguel Miramón y Agustín de Iturbide, y al final de su vida por Porfirio Díaz. No es pues una molestia pública, como el humo, que se tolera en privado, pero que en público debe someterse a estrechas limitaciones. La religión está más combatida que el humo del cigarro. Prohibido orar, prohibido rezar, prohibido todo lo que huela a religión, prohibido, prohibido, prohibido. En estos momentos en España hay un montón de personas detenidas por rezar hincados delante de una iglesia o delante de sus casas, por orden del presidente Pedro Sánchez y de la gobernante principal de Madrid, que en estos momentos se me escapa su nombre, pero que es una arpía furibunda color rojo. El bien público y la ordenada paz que produce la justicia y por ende el Estado de Derecho, ojo, fíjense, aquí está lo más importante de esta sesión. El bien público y la paz ordenada que produce la justicia y por ende el Estado de Derecho no son posibles sin las virtudes cristianas que la religión católica romana fomenta e inspira para obtener una convivencia pacífica y auténticamente humana, progresiva, creativa, productiva y hasta cierto punto feliz. La Iglesia Católica respeta la sana laicidad del Estado y la autonomía de las realidades terrenas, pero no acepta la sumisión a los mandatarios de la sociedad civil, porque la aportación del cristianismo no es solamente un hecho del pasado, sino que hoy en día encierra en sí mismo una fuerza generadora y motriz que se hace presente en cada momento histórico, suscitando los elementos que la auténtica democracia necesita. Por lo tanto, no tenemos democracia, para nada. Es una gigantesca mentira. Ser buen católico no solo es impedimento para ser un ciudadano modelo y democrático, sino que además el serlo consiste en el elemento clave que sustenta la democracia moderna. Ser cristiano católico, virtuoso y coherente es lo que haría posible la democracia. Pues esta ancla su origen en la revelación cristiana, mientras que la democracia, mal llamada así, laica, atea, materialista, tiene su origen en la Revolución Francesa a fines del siglo XIX.
porque el cristianismo ha colaborado de muchas maneras en la formación de la cultura humana y por lo tanto no ha de sorprendernos que la sana laicidad, correctamente entendida, pueda y debe conjugarse con la verdadera y auténtica cultura cristiano-católica. Bien, hasta aquí mi exposición. El tema continuará, pero por el momento hoy la dejamos aquí y espero a continuación sus comentarios, consultas, etc. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.